En este video hablaremos del criptoanálisis. Si no conoces este término, se refiere a una rama de la criptología que estudia cómo romper códigos y criptosistemas. No confundir con criptografía, la cual se encarga del cifrado o codificado de mensajes. La criptología tiene otros campos como la esteganografía, donde los mensajes no están cifrados sino ocultos y de manera que se pueden enviar de forma pública y solo algunos comprenderán el mensaje. Este también tiene su contraparte llamada estegoanálisis, que se ocupa de detectar los mensajes ocultos de la esteganografía. En este video nos enfocaremos en el criptoanálisis y, inevitablemente, en la criptografía, ya que estos dos han ido evolucionando y adaptándose el uno con el otro. El primer documento que se tiene sobre el criptoanálisis es el Tratado sobre el descifrado de mensajes criptográficos, escrito por Al-Kindi, donde se describe el análisis de frecuencia. En todas las lenguas conocidas, algunas letras aparecen más frecuentemente que otras. Esta es la distribución de letras del alfabeto español, donde vemos que las vocales como la E y la A son las más frecuentes, mientras que consonantes como F, Z, J, X, W y K no son muy frecuentemente usadas en comparación con las demás. También existen estadísticas para pares y tríos. Usando esta información puedes descifrar un mensaje. Edgar Allan Poe, en su libro El escarabajo de oro, muestra cómo el personaje principal descifra un código concifrado por sustitución, en donde se asigna un símbolo a cada letra. Una buena estrategia al empezar es buscar el trío de palabras que, muy comúnmente usado en español. Este está formado por una palabra poco frecuente como la Q y que de aparecer en el mensaje siempre le seguiría la vocal U, que es una palabra no tan poco frecuente. Luego viene la E. La E tiene que ser la palabra más frecuente o al menos una palabra muy frecuente en el texto. Cabe resaltar que aunque estamos asumiendo basándonos en el análisis de frecuencia, es decir, que aunque es probable que la E pueda ser la primera, segunda o tercera letra más frecuente, puede que la E ni siquiera esté en este mensaje, porque no conoces el mensaje que estás descifrando, así que en este caso tocaría probar de nuevo y así. De hecho, también es importante mencionar que es posible ensamblar más de un mensaje en español que tenga sentido, pero que no sea el mensaje original. De todas maneras, una vez determinado el trío que, probamos sustituir la segunda letra con unas cuantas combinaciones más, utilizando las letras frecuentes, y parece que la S hace algo de sentido con los artículos. Una buena práctica al resolver un mensaje es ir por los artículos primero. Viendo esta combinación, imagino que significa les, y esta combinación me hace pensar que significa los. Con esta parte lo que, puedo verificar que tal vez esté en lo cierto, ya que el que no haría sentido. Siguiendo el análisis, se supone que la A es una vocal frecuente que nos está faltando. La letra del inicio haría sentido si fuera una A. Podrá ser una Y, pero la Y no se repite tan frecuentemente. Esta combinación me hace pensar en pasa o basa, pero viendo la combinación de debajo diría que es pasa, y debajo opone. Esta es la parte más difícil. Si tuviésemos un código lo suficientemente extenso, no nos encontraríamos con este problema. Básicamente tenemos palabras que usan un montón de letras poco frecuentes, así que tendremos que probar con diferentes letras de las que nos quedan hasta que hagan sentido. Si tuviésemos un texto cifrado de mayor longitud, este juego de ahorcado sería más fácil debido a que podemos saltar entre más opciones. Continuando con el código nos falta la R, y vemos que hay una letra repetida en una de las palabras, así que sustituimos. Esta combinación me hace pensar en fuertes, esta combinación vientos. Aquí estuve estancado con la combinación de la derecha. Pensaba que debía ser favor, pero reemplazando la M que aún falta, se me ocurrió mayor. Y por último, hombres. Así que la frase dice, a los hombres fuertes les pasa lo que a los barriletes, se elevan cuando es mayor el viento que se opone a su ascenso. Es curioso notar que, cuando se rompe un código utilizando el análisis de frecuencia, si se sabe una configuración de letras al empezar, hace que la decodificación sea mucho más fácil. De hecho, así empezamos asumiendo que se encontraba la combinación que. Pero si está seguro de otra combinación presente en el texto, también se puede hacer lo mismo. Este conocimiento, aparte de ser utilizado en guerras, también se ha usado en otros campos, por ejemplo, en el conocimiento de lenguas muertas, como fue el descifrado de la piedra Rosetta, una piedra que contiene un mismo texto en 3 escrituras diferentes, griega, jeroglífica y demótica. En 1822, Champollion
logró descifrar el jeroglífico relacionándolo con el idioma griego, que ya se conocía en la época. En el siglo V ya se usaba la escítala y Julio César también es conocido por el cifrado de César. Ambos son dos métodos de transposición. Los cifrados de transposición, a diferencia del que vimos anteriormente, son fáciles de atacar, ya que los ataques de fuerza bruta son viables. Esto debido a que solo hay 27 formas posibles de reordenar el mensaje, ya que simplemente se cambian las letras de posición, es decir, que solo hay tantas posiciones como letras haya en el alfabeto. Así vemos que estos tipos de cifrados son bastante fáciles de descifrar, si se conoce el sistema que se utiliza para cifrarlo. Hoy en día los sistemas se diseñan asumiendo que el enemigo conoce el sistema, que es uno de los principios de Kerckhoff, expresado por el estadounidense Claude Shannon, ya que en la antigüedad, sea por espionaje, traición o ingeniería inversa, se terminaba filtrando el sistema y por tanto los códigos cifrados eran fáciles de descifrar. Durante la época del criptoanálisis clásico se crearon diversos cifrados y diferentes formas de atacar dichos cifrados. Durante el siglo XV y XVI, la idea del cifrado por sustitución polialfabética fue desarrollada por el francés Blaise de Villeneuve. Bueno, en realidad fue desarrollado por Giovan Battista Velasco en su libro de 1553 titulado La cifra del señor Giovan Battista Velasco, aunque en el siglo XIX fue erróneamente atribuido a Blaise de Villeneuve. Y bueno, se le quedó el nombre. Este cifrado es bastante fácil de comprender, ya que se basa en el cifrado de César. Lo que se hace es elegir una palabra clave, en este caso, que. Procedemos a realizar abecedarios donde se empiece con cada una de las letras de nuestra clave. Lo que haremos ahora es sustituir cada una de las letras de nuestro mensaje con la letra correspondiente en la tabla, empezando con la Q, luego la U, luego la E y repitiendo el proceso. Como se ve, a diferencia del cifrado por sustitución monoalfabética, en este caso la misma letra en el texto plano puede tener asignado diferentes letras en el texto cifrado, haciendo parecer el mensaje indescifrable. De hecho, durante 3 siglos fue considerado completamente seguro. Aunque en el futuro, con el nuevo desarrollo de otros cifrados, se pensaría que eran indescifrables, para más tarde ser completamente descifrados y ser considerados vulnerables. Así, el cifrado de Villeneuve fue descifrado por Charles Babbage, aunque éste nunca lo publicó, y luego de forma independiente por Frederick Kaczynski, con su denominado método Kaczynski, el cual se aprovecha de cómo se elige una clave y se repite. En algún momento una palabra en el cifrado puede repetirse, con lo que se puede deducir el número de letras de la clave y por tanto se puede aplicar el análisis de frecuencia. En el siglo XX se empiezan a utilizar las máquinas de cálculo para hacer los cifrados. La máquina más conocida es Enigma, utilizada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Era una máquina de rotores que automatizaba el proceso de cifrado y descifrado, y creaba una complejidad adicional para evitar las repeticiones que eran explotadas con el cifrado de Villeneuve. Para descifrar esta máquina se requirieron mayores niveles en cuanto a matemáticos, debido a la complejidad de los cifrados, al igual que el uso de máquinas como Bombe o Colossus. Hoy en día, y gracias a lo aprendido sobre estos cifrados, la criptografía moderna es mucho más compleja, basándose en principios matemáticos, los cuales son muy difíciles de resolver, y no me refiero para un humano, bueno, para los humanos también, y para las máquinas, ya que algunos de estos problemas matemáticos es fácil de verificar su respuesta, si es correcta o errónea, pero computacionalmente costoso cuando se trata de encontrar la solución correcta, como la factorización de los números primos o el cálculo del logaritmo discreto. Así, logran ser mucho más seguros que los cifrados anteriores. Debido a la evolución en cuanto a la capacidad de los ordenadores, los bits que se utilizan en las claves para los cifrados de hace años no hacen más que aumentar, porque si no ya no serían seguros. Y aún así, como la criptografía de hoy se basa fundamentalmente en problemas matemáticos difíciles, si se logra resolver uno de ellos de manera más rápida, también implicaría que el cifrado sería inseguro. Ejemplo de eso son los ordenadores cuánticos, que se cree podrán utilizar un algoritmo para encontrar factores primos de números grandes de forma veloz, ya que se descartarían muchas posibilidades al mismo tiempo, debido a su forma de operar. De todas maneras, aún no hay un ordenador cuántico capaz de realizar estos ataques. Además, hay diversos estudios en cuanto a distintas formas de cifrados que no serían explotados con ordenadores cuánticos, y existen alternativas como la encriptación cuántica, donde se usa como base la mecánica cuántica para los cifrados, y no problemas de complejidad computacional que pueden llegar a ser explotados posteriormente. Y con esto doy por concluido este video.
Apreciará que comentaran qué les pareció o si les gustaría que hablara de otro tema. Sí, ando corto de ideas. En fin, gracias por ver y hasta la próxima.